Al llegar a la llamada, la doctora de emergencias quedó impactada al ver frente a ella a su propia hija, que le había sido robada hacía 4 años. Irene Dedes salió de su casa un poco más tarde de lo planeado. El sol ya había subido alto y una ligera brisa refrescaba su rostro. Se detuvo un segundo junto a su coche, respiró profundamente el aire fresco y se preparó para lo que le esperaba. Delante estaba otra larga jornada de trabajo. Cuando Irene llegó a la estación de emergencias, el ritmo habitual de la mañana ya estaba en pleno apogeo. Los equipos médicos se preparaban para el turno, los conductores revisaban el equipo y los despachadores bombardeaban con información por radio. Era el momento en que la realidad empezaba a transformarse en una sucesión de llamadas urgentes y situaciones críticas. «Hola, señorita Dedes», dijo la familiar voz de Marshall, su compañero paramédico. Estaba apoyado en la pared junto a la ambulancia, tomando café y observando el ajetreo a su alrededor. ¿Lista para otro día de salvaciones? Bueno, como siempre, respondió Irene con una sonrisa y un gesto afirmativo. No tenemos otra opción, ¿verdad? Revisó rápidamente los instrumentos médicos, el equipo que siempre debe estar a mano y el botiquín. El tiempo pasaba y los procedimientos habituales se volvían automáticos, todo ocurría a nivel de reflejos. Pero incluso así, cada vez se preparaba para las sorpresas que el día podía traer. Sabes, todo es como en la vida, siempre puede pasar algo inesperado, añadió, echando un vistazo a la tablet con la siguiente llamada. Con eso no puedo discutir, dijo Marshall mientras tomaba el último sorbo de café y tiraba el vaso en la papelera cercana. Marshall soltó un par de bromas, y Irene asintió con la cabeza, sonriendo. Llevaban mucho tiempo trabajando juntos, y a veces sus bromas eran justo lo que necesitaba para distraerse un poco del peso de la profesión. Pero ese día sentía una extraña tensión, como si algo invisible en el aire prometiera ser más grande de lo habitual. Tan pronto como se subieron a la ambulancia, la radio cobró vida y el despachador informó sobre la primera llamada. Irene miró la pantalla de la tablet. La dirección estaba cerca, solo un par de calles, una mujer con dolor en el pecho. Todo parecía bastante estándar. Vamos, dijo brevemente al conductor, y la ambulancia salió suavemente del estacionamiento. A través de la ventana, Irene observaba a la gente pasar, algunos se apresuraban a sus asuntos, otros paseaban lentamente. Todo recordaba que, fuera de su trabajo, la vida continuaba con sus alegrías, preocupaciones y problemas. «Sabes», dijo de repente Marshall, rompiendo el silencio en el interior de la ambulancia, «me pregunto cómo soportas todo esto. Quiero decir, ves tantas cosas. Y aún tienes una familia, un hijo. ¿Te resulta difícil?» Irene sonrió, aunque por dentro le resultaba difícil. Esta pregunta ya había surgido en conversaciones con colegas anteriormente. «Marshall, estoy acostumbrada. No diré que es fácil, pero amo mi trabajo. Incluso en los días más difíciles sé que estoy haciendo algo importante. Además, está Evelyn, mi pequeña alegría. Ella me da fuerzas. Así que no me arrepiento de nada». Volvió a mirar por la ventana y sus pensamientos se dirigieron a su hija. Evelyn, su luz, su motivación. Siempre imaginaba el rostro de su niña en los momentos en que tenía que enfrentar algo especialmente difícil en el trabajo. Eso le ayudaba a mantenerse firme. Pero la realidad pronto la trajo de vuelta a la tarea. Al llegar a la dirección indicada, Irene y Marshall saltaron de la ambulancia. A la puerta los esperaba una anciana que se sostenía el pecho y apenas podía respirar. Irene la examinó rápidamente y ellos comenzaron a actuar de manera coordinada y precisa. Una rutina habitual, pero detrás de cada rutina así había una vida humana. Tras realizar todos los procedimientos necesarios y estabilizar a la paciente, la colocaron en la camilla y la llevaron a la ambulancia. Irene se dio cuenta nuevamente de que esto era solo el comienzo del día y que podría suceder cualquier cosa. Miró a Marshall, que estaba midiendo la presión. «Todo está estable», dijo él,
y Irene asintió. Cuando se dirigieron al hospital, Irene ya sentía la inquietud habitual en su interior. Esa voz interna imprecisa que siempre la advertía cuando algo fuera de lo común iba a suceder. Apoyada en el cristal frío de la ambulancia, Irene permitió que su mente se desconectara del día actual por un momento. A través de la ventana pasaban los edificios grises, los transeúntes corrían con sus asuntos y ella mentalmente volvió a casa con su hija Evelyn, que, como siempre, la esperaba con alegría. Esos breves momentos de silencio, cuando el equipo estaba entre llamadas, eran para Irene la única oportunidad para desconectar y recuperar fuerzas. Sin embargo, el silencio no duró mucho. La pantalla de la tablet, fijada en el panel de instrumentos, parpadeó con un mensaje de alerta. Había una nueva llamada. Irene se acercó rápidamente a la pantalla, leyendo la información: mujer embarazada, contracciones, 30 años, requiere asistencia urgente. Marshall, al notar la llamada, levantó una ceja y el conductor activó la sirena y las luces intermitentes. «Prepárense, chicos», dijo el conductor con firmeza, girando el volante para esquivar el tráfico. «Parece que tenemos una emergencia», asintió Marshall, revisando el equipo médico y preparándose para un posible parto. Irene sintió un temblor familiar en las manos. Cada vez que enfrentaba casos como este, la inquietud la invadía, pues siempre había un elemento de sorpresa durante el parto, especialmente si la mujer no había sido monitoreada durante el embarazo. Suspirando, desvió su atención a la tarea. Estaba claro que esta mujer necesitaba ayuda urgente. Cuando la ambulancia se detuvo, Irene fue la primera en salir. La mujer estaba en la entrada, doblada por el dolor, sosteniéndose el abdomen redondeado con la mano. Su rostro mostraba miedo y pánico. La miraba a Irene con ojos llenos de lágrimas y su respiración se descompensaba con cada esfuerzo para soportar las contracciones. «Doctora», sollozaba la mujer, su voz se rompía por el dolor. «Hemos intentado quedarnos embarazados tanto tiempo. Salve a mi bebé. Por favor». Irene, evaluando rápidamente la situación, hizo un gesto a Marshall para que la ayudara a subir a la mujer a la ambulancia. La colocaron cuidadosamente en la camilla y el conductor activó las sirenas de inmediato para llegar lo más rápido posible al hospital. Sin embargo, Irene sabía que el tiempo era corto. Las contracciones eran demasiado frecuentes y el parto podría comenzar en el camino. «No vamos a llegar a tiempo», dijo Irene mirando a Marshall. «Tendremos que hacer el parto aquí mismo». «¿Estás segura?», preguntó Marshall. Su voz era tranquila, pero sus ojos mostraban preocupación. «Segura», respondió Irene con firmeza y se dirigió a la mujer. «Todo estará bien. Estoy aquí, nos encargaremos de ti y del bebé». La mujer gritó nuevamente, doblándose de dolor, y apretó la mano de Irene con tal fuerza que los dedos de Irene se pusieron blancos. Irene sintió su propia respiración acelerarse. Ya había asistido a partos en movimiento antes, pero cada vez era un desafío que requería no solo todo su conocimiento médico, sino también fortaleza emocional. «Dime, ¿con qué doctor te has estado atendiendo?». Intentó calmar a la mujer, haciendo preguntas y llenando los datos. Pero la respuesta fue inesperada. «Yo no me he atendido», dijo la mujer con dificultad, su respiración entrecortada por el dolor. «Mi esposo estaba en contra. Dijo que podríamos manejarlo solas». Irene se detuvo por un segundo. Esto complicaba enormemente la situación. Sin historial médico, sin exámenes ni estudios, podían esperar cualquier resultado. Sabía que cualquier complicación podría ser fatal tanto para la madre como para el bebé. «Entiendo», respondió Irene con calma, suprimiendo la creciente tensión en su interior. «Marshall, revisa los signos vitales, controla el pulso y la presión. Debemos estar preparados para cualquier cosa». Marsala asintió, inclinándose sobre el monitor. Los signos vitales estaban dentro de los límites normales, pero Irene sabía que eso podría cambiar en cualquier momento. Mientras tanto, el conductor estacionó en el arcén,
dándole a Irene el espacio necesario para actuar. Empecemos, dijo Irene, preparando los instrumentos estériles y mirando a la mujer. Eres fuerte. Lo haremos, solo aguanta. La mujer gritó nuevamente, sus manos se convirtieron en puños. Irene sabía que no podían perder tiempo. La examinó cuidadosamente y se dio cuenta de que el parto ya había comenzado. Todo está avanzando rápido, dijo en voz alta. Haremos todo lo necesario aquí mismo. Marshall, prepárate. Marshall estaba a su lado, con el rostro concentrado. Irene intentó calmar a la mujer, colocando una mano en su hombro. Lo estás haciendo bien, todo está saliendo como debe, susurró, aunque por dentro sabía que la situación era impredecible. Pasaron unos minutos que se sintieron como una eternidad. Irene tensaba cada nervio, observando cada movimiento, cada gemido de la paciente. Marshall vigilaba los signos vitales y la tensión se sentía en el aire. Así, decía Irene, ayudando a la mujer con la respiración y controlando el proceso. Pero pronto algo salió mal. Irene notó que no había movimientos del bebé y su corazón comenzó a latir más rápido. Algo no está bien, murmuró. Cuando el proceso terminó, el bebé nació, pero en silencio. El niño no lloró. Irene sintió un frío recorrer su espalda. Intentó reanimar al bebé, haciendo todo lo posible, pero todo fue en vano. El silencio llenó la cabina de la ambulancia. Irene se alejó lentamente, con las manos temblando, mientras miraba el cuerpo sin vida del bebé. Intentó mantenerse firme, pero el peso de la pérdida la abrumó con una fuerza increíble. Doctora, susurró la mujer, soltando la mano de Irene. ¿Qué pasó con mi bebé? Irene miró sus ojos. Era el momento que siempre temió. El momento en el que tendría que decirle a la madre la terrible verdad. Irene respiró profundamente, tratando de encontrar las palabras. El bebé nació muerto. Lo siento mucho. La mujer se quedó inmóvil, su respiración se detuvo por un momento, y luego dejó escapar un grito bajo y desgarrador. Se agarró del abdomen, cerrando los ojos por el dolor, no solo físico, sino también emocional. En ese momento, la puerta de la ambulancia se abrió de golpe y su esposo entró apresuradamente. Estaba agitado, con miedo y preocupación en los ojos. «Doctora», exclamó, dirigiéndose a Irene. «¿Quién es? ¿Qué ha nacido?» Irene ya no pudo ocultar más la verdad. Hubiera sido una niña si alguien hubiera tomado en serio el embarazo, dijo, sin poder contener la amargura. El esposo se quedó paralizado, su rostro se volvió pálido. ¿Qué? ¿Qué quieres decir?, preguntó él con brusquedad, dando un paso adelante. ¿Qué pasa con el bebé? Lamentablemente, su bebé nació muerto. No pudimos hacer nada, Irene repitió en voz baja, sintiendo el peso de la situación presionando sobre ella. De repente, el esposo se lanzó hacia ella, agarrándola del brazo. Sus ojos se encendieron con furia, su rostro distorsionado por el dolor y la ira. «Usted mató a mi hijo», gritó, apretando su brazo con tal fuerza que Irene apenas podía liberarse. «Lo sentimos mucho», intervino Marshall, acercándose para intentar calmar al hombre. «Pero esto no estaba en nuestras manos. Deberían haber consultado a los médicos antes». El hombre empujó a Marshall, su grito resonando en la calle. «Los voy a demandar a todos. Ustedes mataron a mi hijo». Irene intentaba mantener la calma, aunque por dentro todo temblaba. Recibió una llamada de Natalie, quien estaba cuidando de Evelyn. Irene apenas pudo concentrarse en la conversación, intentando responder con frases cortas mientras el caos se desataba a su alrededor. «Lo siento, no puedo hablar ahora». «Sí, todo está bien», dijo, echando un vistazo al hombre que seguía gritando. Cuando terminó la llamada, Irene miró nuevamente al hombre. «Lo siento», comenzó, pero él no escuchaba.
El conductor cerró las puertas de la ambulancia y Irene tomó una respiración profunda, tratando de calmarse. La mujer en la camilla seguía llorando, su cuerpo sacudido por los sollozos. Durante todo el trayecto al hospital, la ambulancia estuvo envuelta en un pesado silencio, roto solo por los sollozos ocasionales de la paciente. Cuando finalmente terminó el turno, Irene salió de la ambulancia y sintió como el frescor nocturno envolvía su cansado cuerpo. La ciudad tranquila dormía, y solo algunos autos pasaban por las calles vacías. Se estiró lentamente, sintiendo cada músculo adolorido por las horas de tensión. Parecía que su mente seguía vagando entre los pensamientos de los últimos pacientes y especialmente sobre el trágico parto en la carretera. ¿Cómo pudo haber sido diferente? Irene volvía una y otra vez a esta pregunta, pero no encontraba respuestas. A veces, a pesar de todos los esfuerzos, el resultado era trágico y cada caso así dejaba una herida dolorosa. Al llegar a la puerta de su apartamento, respiró profundamente, tratando de liberar la tensión acumulada durante el día. Abrió la puerta, se quitó los zapatos con cuidado y se dirigió directamente a la habitación de su hija Evelyn, su mayor alegría. Al abrir la puerta con cuidado, Irene miró la cama. Evelyn dormía plácidamente, su rostro iluminado suavemente por la luz nocturna. Siempre se veía tan serena en el sueño, como si ninguna preocupación del mundo pudiera perturbarla. Irene se acercó lentamente a su hija, se sentó en el borde de la cama y la besó suavemente en la mejilla. Evelyn se movió un poco, pero continuó durmiendo, su respiración era regular y tranquila. «Duerme, mi niña», susurró Irene, su voz casi inaudible, pero su corazón se apretó de amor y alivio. Se quedó sentada al borde de la cama unos minutos, observando a su hija y permitiéndose relajarse un poco. Estos momentos eran los más importantes para ella, momentos en los que todo parecía simple y claro. Evelyn era su apoyo, su motivación, la razón por la que seguía luchando y trabajando cada día. Finalmente, Irene se levantó y salió de la habitación, cerrando la puerta con cuidado. Fue a la cocina, donde la esperaba Natalie, su mejor amiga, quien nuevamente había aceptado cuidar de Evelyn durante el largo turno. «Oh, amiga, no sabes cuánto me ayudas», dijo Irene con alivio, acercándose a Natalie y abrazándola. «Claro que lo sé», Natalie sonrió y la abrazó a su vez. «¿Zach se fue de viaje de negocios otra vez?» «Sí», Irene asintió, soltando a su amiga y sentándose en una silla. Se veía agotada. «Tiene mucho trabajo en este momento. Dijo que volvería en un par de días, pero con su agenda nunca se puede estar seguro». Natalie sirvió té en una taza y los aromas de la infusión herbal llenaron la cocina. Colocó la taza frente a Irene y se sentó frente a ella. «¿Cómo fue el turno?» Natalie miró a Irene, entendiendo que el día había sido difícil. Irene tomó la taza en silencio, dio algunos sorbos y se recostó en la silla, cerrando los ojos cansadamente. «Hoy fue muy difícil», comenzó lentamente, eligiendo las palabras. «Tuvimos un parto en la carretera, pero el bebé no sobrevivió». Natalie respiró profundamente y puso su mano sobre la de Irene. «Oh, Irene», dijo suavemente. «¿Cómo pudo pasar esto?» Irene apretó la taza con las manos, como si intentara calentarse con el calor de la bebida. En sus ojos reflejaba todo el peso del día. El bebé nació muerto. La madre no fue monitoreada por médicos. El esposo estaba en contra, Irene habló casi en un susurro, su voz temblaba. Cuando llegamos, ya era tarde para hacer algo. Intenté. Todos intentamos, pero no funcionó. Tomó otro sorbo de té, tratando de contener las lágrimas. Era uno de esos raros momentos en que Irene permitía mostrar su debilidad. La paramédica siempre debía ser fuerte e inquebrantable, pero detrás de esa armadura se escondía una mujer que cada vez soportaba el dolor emocional de sus pacientes y sus familias. «Lo siento que estés pasando por esto», dijo Natalie, apretando la mano de su amiga con más fuerza. «Pero hiciste todo lo que pudiste. Nadie puede preverlo todo,
especialmente cuando no se realiza ningún seguimiento. Irene asintió, sabiendo que Natalie tenía razón. Pero el saberlo no aliviaba su sentimiento de culpa. Este bebé podría haber vivido si los padres hubieran consultado a un médico antes, dijo Irene, finalmente liberando lo que la había atormentado todo el día. Simplemente no puedo entender cómo se puede tratar el embarazo a un propio hijo de esta manera. Natalie la miró atentamente y su voz sonó tranquila, pero con un matiz de determinación. Las personas a veces cometen errores que no comprenden hasta que es demasiado tarde. No eres culpable, Irene. No eres responsable de sus decisiones. Irene volvió a cerrar los ojos, sintiendo cómo su respiración empezaba a normalizarse. Las palabras de Natalie ayudaban, pero dentro de ella aún se desataba una tormenta de sentimientos. ¿Y Evelyn?, preguntó Irene, cambiando de tema. Necesitaba algo que pudiera distraerla de los pensamientos del día. Natalie sonrió, sus ojos brillando de inmediato. Está perfecta. Es una niña maravillosa, Irene. Jugamos, dibujamos y luego vimos un poco de televisión. Ella te estaba esperando con ansias. Irene sonrió, aunque su corazón aún estaba pesado. Gracias, Nat. Sin ti no lo habría logrado. Puso la taza en la mesa y se frotó las sienes, sintiendo cómo el cansancio comenzaba a apoderarse de su cuerpo. A veces siento que simplemente no puedo con todo. Zack está constantemente de viaje y el trabajo se está volviendo cada vez más difícil. Natalia sintió, entendiendo a su amiga. Sabía que Irene llevaba una carga increíble desde hacía tiempo. Eres una mujer increíble, Irene, dijo Natalie, su voz firme y segura. Lo que haces cada día, salvando vidas, cuidando a tu hija. No podría hacer lo que tú haces. Irene la miró con gratitud, pero en sus ojos aún reflejaban dudas. Y a veces siento que simplemente estoy corriendo en círculos y no alcanzando ninguna parte de mi vida. Tengo miedo de que algún día todo se derrumbe y no pueda ser ni una buena doctora, ni una buena madre. Natalie se recostó en la silla y miró a Irene con una expresión seria. Eres fuerte, amiga. Pero también eres humana, no una máquina. Tienes derecho a sentir cansancio y no estás obligada a estar siempre a la altura. Tienes a Zack, a mí y a Evelyn. No estás sola. Irene asintió, sintiendo como sus ojos se llenaban de lágrimas. Sus propias palabras, el cómo se preocupaba por todo a la vez, parecían ahora más ligeras después de hablar con su amiga. Tienes razón, Nat, dijo Irene en voz baja, sintiendo como parte de la tensión se desvanecía de sus hombros. Simplemente a veces me cuesta recordarlo. Natalia extendió la mano y apretó la de Irene. Para eso están los amigos, sonrió ella. Para recordarte que no estás sola y que a veces puedes apoyarte en los demás. Se sentaron en silencio, intercambiando miradas cortas de vez en cuando, y ese silencio resultó tan importante como su conversación. Irene sentía cómo su cuerpo finalmente se relajaba y comenzaba a dejar ir todas las emociones acumuladas del día. Bueno, suspiró Natalie, levantándose de la silla, creo que es hora de que me vaya a casa. Puedes manejarte sola ahora. Irene asintió, levantándose con ella y abrazando a su amiga. Cerró la puerta tras Natalie y volvió a la cocina, donde el té ya se había enfriado. Miró nuevamente la taza, pero esta vez no la tomó. En su lugar, se dirigió al baño, sintiendo como el cansancio comenzaba a apoderarse de ella. Unos minutos después, Irene ya estaba en la cama, cubierta con la manta y escuchando los sonidos de la ciudad nocturna. En el silencio del apartamento, finalmente se permitió relajarse y sumergirse lentamente en el sueño. La mañana llegó de manera inusualmente tranquila para Irene. Cuando despertó, el sol ya iluminaba suavemente la habitación con sus rayos dorados. Hoy era su día libre, una rara oportunidad para pasar tiempo con su hija, y ella pensaba aprovechar al máximo el día. Después de un turno agotador y las inquietudes nocturnas,
deseaba sumergirse en las simples alegrías que Evelyn traía a su vida. Irene llegó a la cocina, ya escuchando las voces alegres en la otra habitación. Evelyn probablemente había puesto sus dibujos animados favoritos y se había entretenido con ellos, como solía hacer cada mañana cuando estaban solas en casa. «Mamá, te despertaste», exclamó la niña con alegría al ver a su madre en el marco de la puerta. «Mira cuánto he dibujado rápido». Irene sonrió y se acercó. Evelyn mostraba orgullosa su nueva creación. En una hoja de papel, con colores brillantes, estaba dibujada la familia, Evelyn, su mamá y su papá, todos tomados de la mano. «Es maravilloso, querida», dijo Irene, sentándose al lado de su hija. Miró atentamente el dibujo. «Y papá está aquí, ¿verdad?». «Sí», Evelyn asintió, sonriendo. «Lo extraño cuando se va». Irene sintió que su corazón se apretaba ligeramente. Zack llevaba varios días fuera en un viaje de negocios, y aunque no era algo raro, siempre sentía un vacío en la casa cuando él no estaba cerca. ¿Y Evelyn? Evelyn extrañaba a su padre tanto como ella, incluso si no siempre lo mostraba. «También lo extraño», dijo Irene en voz baja, acariciando tiernamente la cabeza de su hija. «Pero sabes, él volverá pronto. Mientras tanto, ¿qué te parece si pasamos el día juntas? ¿Qué opinas?». «Sí». Los ojos de Evelyn brillaron. «¿Vamos al parque? Quiero ver a los patitos». «Al parque, entonces», sonrió Irene. «Pero primero desayunemos y luego nos iremos». «Trato hecho». Adolan saltó de la silla y corrió hacia el refrigerador, tratando de ayudar a su mamá a preparar algo delicioso. Juntas hicieron unos sencillos sándwiches y se sirvieron vasos de jugo. El desayuno fue rápido, pero para Evelyn era una parte especial del día, un momento en el que podía estar en la cocina con su mamá, ayudar a preparar o simplemente charlar alegremente sobre cualquier cosa. «Mamá, ¿sabes que ayer se me quedó pegada una canción en la cabeza?», preguntó de repente la niña, dando un gran sorbo a su jugo. «¿De verdad? ¿Y cuál canción?». Irene sonrió, viendo cómo Evelyn se sonrojaba de alegría. «La que siempre me cantas antes de dormir», respondió Evelyn, haciendo una expresión seria. «No salió de mi cabeza en toda la noche». «Oh, eso debe significar que es muy especial para ti», dijo Irene, asombrada de cuán atenta estaba su hija a esos pequeños detalles. El desayuno transcurrió entre conversaciones sobre música, dibujos y los planes para el día. Evelyn le contaba a su mamá lo emocionada que estaba por ver a los cisnes en el lago y alimentarlos con pan, y a Irene solo le alegraba que tuvieran un día completo por delante para olvidar el trabajo y las preocupaciones. Cuando finalmente estuvieron listas, Irene ayudó a Evelyn a ponerse su chaqueta y salieron al exterior, dirigiéndose al parque. El día estaba cálido y soleado, y parecía que todo el mundo había decidido tomarse un descanso de las preocupaciones. Los árboles en los senderos susurraban con el viento, los pájaros cantaban sus melodías y el aire estaba lleno de aromas primaverales. Evelyn no se separaba de su madre, aferrándose firmemente a su mano. Caminaban por los senderos conocidos, disfrutando de la brisa ligera y los sonidos de la naturaleza a su alrededor. «Mamá, ¿puedo correr hacia los columpios?», preguntó Evelyn con impaciencia al ver el área de juegos en la distancia. «Claro, querida», sonrió Irene, soltando su mano. «Yo estaré aquí cerca. Solo no te alejes demasiado». Evelyn corrió alegremente hacia adelante, su risa se mezclaba con el bullicio de los niños en el área de juegos. Irene se detuvo cerca de un banco y se sentó, sintiendo cómo la fatiga interior comenzaba a disiparse. Frente a ella se extendía el lago, con cisnes y patos nadando. A lo lejos se oía la risa de los niños, y al observar a Evelyn, Irene sentía cómo su corazón se llenaba de calidez. Sacó su teléfono y revisó los mensajes. Algunos mensajes de colegas, un par de notificaciones de trabajo, pero todo eso parecía ahora tan lejano. De repente, sonó una llamada.
En la pantalla apareció el nombre de Zack. Hola, amor, se escuchó su voz familiar y Irene sintió inmediatamente cómo su estado de ánimo se elevaba. Hola, sonrió, sosteniendo el teléfono contra su oído. ¿Cómo estás? Todo bien, respondió Zack, su voz sonaba un poco cansada, pero aún alegre. Aquí, como siempre, el trabajo está a full. Pero tomé un momento para escuchar tu voz. Irene miró a Evelyn, que reía felizmente en el columpio. Todo está bien, Evelyn y yo hemos ido al parque. Hace un día tan hermoso, el sol brilla, los pájaros cantan. ¿Te gustaría? ¿Cómo están ustedes sin mí? Preguntó Zack con una ligera sonrisa en su voz. Irene miró a Evelyn, que se había detenido por un momento al notar que mamá estaba hablando por teléfono. Nos las arreglamos, pero te extrañamos mucho, respondió Irene, sin apartar la vista de su hija. Evelyn se acercó, claramente interesada en la conversación. ¿Mamá, es papá?, preguntó, tomando la mano de mamá. Sí, Irene asintió, pasándole el teléfono a su hija. Evelyn, dile hola a papá. Hola, papito, exclamó la niña alegremente, acercando el teléfono a su oído. ¿Cuándo vuelves? Ya te extrañamos mucho. También te extraño, mi pequeña princesa, respondió Zack desde el otro lado. Intentaré regresar en un par de días. Prometo que en cuanto llegue, haremos un día entero juntos. ¿Está bien? Sí, sí. Evelyn brilló de felicidad. Te estaremos esperando. Le devolvió el teléfono a Irene y corrió de nuevo al área de juegos. Ella está tan contenta, dijo Irene, tomando nuevamente el teléfono. La necesitas mucho. Lo sé, y me resulta muy difícil estar lejos de ustedes. Zack guardó un momento de silencio y luego añadió, pero regresaré pronto. Les mando besos a las dos. Y nosotros a ti. Cuídate, respondió Irene, y la llamada se cortó. Guardó el teléfono en su bolso y volvió a mirar a Evelyn, que ahora corría con otros niños en el área de juegos. En ese momento, Irene sintió que, a pesar de todas las dificultades, tenía lo que realmente importaba, su familia. Mamá, mira, me balanceo como una grande. Gritó Evelyn desde el columpio, sonriendo de oreja a oreja. Lo veo. Eres una verdadera campeona, respondió Irene, sonriendo a su vez. Después de un tiempo, cuando ya se habían cansado de jugar en el parque, Irene sugirió ir al lago a alimentar a los patos. Evelyn aceptó con alegría, y juntas se dirigieron hacia el agua. En el aire se sentía una calma, como si todo el mundo se hubiera ralentizado para ellas dos. Mamá, ¿puedo darle pan a ese pato? Parece que está más hambriento, dijo Evelyn con seriedad, rompiendo un trozo de pan. Claro, querida, respondió Irene, disfrutando de ver a su hija observando a los animales con tanta atención. Cuando terminaron de alimentar a los patos, el sol ya se estaba poniendo. Irene y Evelyn caminaron lentamente de regreso a casa por el sendero, conversando sobre todo y nada. Mamá, siempre vas a estar conmigo, ¿verdad?, preguntó de repente Evelyn, mirándola con seriedad. Irene se detuvo por un momento, pero luego sonrió y abrazó fuerte a su hija. Por supuesto, querida, dijo suavemente. Siempre estaré contigo. La noche en el apartamento de Irene transcurrió en la habitual tranquilidad. Evelyn ya estaba profundamente dormida en su habitación, envuelta en su suave manta. Irene se sentó en la cocina con una taza de té caliente, disfrutando de un breve momento de paz antes de que la fatiga se apoderara completamente de ella. Pero cuando se levantó para ir a su dormitorio, su teléfono vibró en la mesa. En la pantalla apareció el nombre de la señora Danes, la jefa de la estación de ambulancias. Irene frunció el ceño. A esa hora, las llamadas de la señora Danes solo significaban una cosa: algo había salido mal. Sí, señora Danes, la escucho, respondió Irene, sosteniendo el teléfono contra su oído.
Irene, disculpa por llamarte tan tarde, la voz de la señora Danes sonaba cansada, pero con tensión. Uno de nuestros médicos se ha enfermado y estamos sobrecargados de trabajo hoy. ¿Podrías venir mañana por la mañana? Sé que es repentino, pero realmente necesitamos personal. Irene se quedó en silencio por un momento, pensando. Después del difícil día de ayer, quería descansar un poco y pasar otro día con Evelyn, pero era difícil rechazar, especialmente considerando la falta de personal y la constante presión en la ambulancia. Irene sabía que, si no iba, algún colega tendría que trabajar por dos. Está bien, señora Danes, lo haré, respondió Irene. Estaré allí por la mañana. Gracias, Irene, respondió la jefa con un alivio evidente en su voz. Contamos mucho contigo. Irene colgó el teléfono y pasó la mano por su rostro, tratando de relajarse. Ahora tenía que resolver el tema de Evelyn. Marcó el número de Natalie, su fiel amiga, quien la había ayudado en situaciones similares antes. Hola, la voz de Natalie sonó en el altavoz después de unos tonos. ¿Qué pasa? Hola, Nat, respondió Irene cansada. Tengo un turno de emergencia nuevamente. Un médico se ha enfermado y me han pedido que trabaje mañana por la mañana. ¿Quieres que cuide a Evelyn? Comprendió de inmediato Natalie, sin esperar una pregunta directa. Sí. Sé que es repentino, pero siempre me ayudas. ¿Podrías hacerlo? La voz de Irene estaba llena de disculpas, pero sabía que Natalie no rechazaría. Claro, Irene, no te preocupes. Iré por la mañana como de costumbre. Evelyn y yo lo pasaremos muy bien, no te preocupes, dijo Natalie con calidez. Irene sintió un alivio, aunque todavía se preocupaba por molestar a su amiga demasiado. Gracias, Nat. Me haces un gran favor. No es nada, Irene. Nos entendemos muy bien Evelyn y yo, se rió Natalie. Bueno, ve a descansar, necesitas estar fresca y llena de energía para mañana. Nos vemos por la mañana. Irene colgó y se dirigió a su dormitorio. Entró en la habitación de Evelyn para verificarla una vez más antes de dormir. La niña dormía tan tranquila que a Irene se le apretó el corazón de amor y cuidado. Mañana Evelyn pasaría otro día con Natalie, y aunque sabía que estarían bien juntas, siempre le resultaba difícil irse al trabajo y dejar a su hija. A la mañana siguiente, Irene se despertó con los primeros rayos del sol. Sentía como su cuerpo protestaba contra el despertar temprano, pero el día de trabajo ya la estaba alcanzando. Suspirando, fue a la cocina para preparar el desayuno. Sus movimientos eran automáticos. A lo largo de los años, había aprendido a no perder ni un minuto por las mañanas. La cocina ya olía a tostadas y café recién hecho cuando se oyó un suave golpe en la puerta. Irene sabía que era Natalie. Abrió la puerta y recibió a su amiga con una sonrisa agradecida. «Oh, incluso has preparado el desayuno», sonrió Natalie al entrar y quitarse el abrigo. «Eres una maga». «Intento hacer todo para que tengan un buen comienzo del día», se rió Irene, invitando a Natalie a la mesa. «Tía Natalie ha llegado». Se oyó la voz alegre desde la habitación de los niños y en un instante Evelyn corrió a la cocina, lanzándose a los brazos de Natalie. «Buenos días, princesa», dijo Natalie con una sonrisa, abrazando a la niña. «¿Lista para un día divertido?» «Sí. Vamos al parque, ¿verdad? Y vamos a dibujar con tizas». Evelyn estaba llena de entusiasmo. Irene observaba a su hija con una sonrisa. Estos pequeños momentos le brindaban alegría y la sensación de que, a pesar de las dificultades, estaba haciendo todo bien. «Sí, seguramente se lo pasarán muy bien», dijo Irene, acercándose a la mesa con una taza de café. «Solo cuídense». Natalie le lanzó una mirada severa pero amistosa. «Nos las arreglaremos». «Irene, te preocupas demasiado». Irene sabía que Natalie tenía razón, pero no podía evitar esa sensación. Cada madre, probablemente,
pasa por momentos de ansiedad por sus hijos. Simplemente no quiero perderme estos momentos, confesó Irene, mirando por la ventana. Todo este trabajo ocupa tanto tiempo. Tengo miedo de estar perdiéndome algo importante en la vida de Evelyn. Natalie observó a su amiga con atención y respondió suavemente. Estás haciendo todo lo que puedes. Estás asegurando su futuro, salvas vidas todos los días. Evelyn está orgullosa de ti, aunque aún no lo entienda. Lo sé, suspiró Irene. Pero sigue siendo difícil. Mamá, te quiero, dijo de repente Evelyn, abrazando a Irene por la cintura. Esas simples palabras suavizaron a Irene y se arrodilló para abrazar más fuerte a su hija. Yo también te quiero, querida. Mucho. Después de un desayuno breve pero acogedor, Irene comenzó a prepararse para el trabajo. Se puso el uniforme y, al recoger su cabello en una coleta familiar, se miró en el espejo. La fatiga acumulada dentro de ella parecía visible solo para ella misma. Sabía que tenía que ser fuerte, por Evelyn, por sí misma, por sus pacientes. Bueno, debo irme, dijo Irene, acercándose a Natalie, que ya estaba jugando con Evelyn. No te preocupes, Evelyn y yo nos arreglaremos, sonrió Natalie, guiñándole un ojo a su amiga. Buena suerte en el trabajo. Gracias, Nat, dijo Irene en voz baja y se inclinó para besar a su hija. Volveré esta noche. Sé una buena niña para tía Natalie, ¿de acuerdo? De acuerdo, mamá. Evelyn la abrazó para despedirse y volvió a correr a jugar. Irene salió de la casa sintiendo una ligera pesadez en el corazón, pero al mismo tiempo, agradecida por el apoyo que le brindaba Natalie. Al bajar por las escaleras, se detuvo un momento, inhaló el aire fresco de la mañana y trató de concentrarse en el día que tenía por delante. Tan pronto como Irene llegó a la estación de ambulancias, sintió el ritmo familiar del caos. Los colegas se afanaban, preparándose para los próximos servicios, los teléfonos sonaban sin parar y los despachadores daban órdenes. Irene. La llamó la señora Danes, acercándose con una tableta. Gracias por venir. La situación está tensa, el flujo de llamadas no para. Hoy todo estará en marcha. Todo como siempre, respondió Irene con una ligera sonrisa. Ya estaba acostumbrada a la falta de tranquilidad en su trabajo. Marshall, su paramédico compañero, ya estaba junto a la ambulancia, saludándola con la mano. ¿Lista para otro día de aventuras?, preguntó él con una sonrisa, aunque en sus ojos se notaba cansancio. Como siempre, respondió Irene, acercándose al vehículo. ¿Empezamos con la primera llamada? Irene se subió a la ambulancia y el conductor arrancó el motor, dirigiéndose hacia la primera llamada. Ella se volvió a centrar en el trabajo, sus preocupaciones familiares pasaron a un segundo plano. La ambulancia se dirigía a toda velocidad por las calles concurridas de la ciudad, las sirenas rompían el silencio matutino atrayendo la atención de los transeúntes. En ese momento, cada segundo contaba y Irene miraba concentrada el camino frente a ella, mientras Marshall, su compañero habitual, revisaba la información en la tableta. ¿Qué tenemos?, preguntó ella, levantando un poco la cabeza de sus anotaciones. Una anciana, la señora Dixon. Tiene más de 80 años. Los vecinos llamaron a la ambulancia, muestra claros signos de un ataque al corazón, respondió Marshall sin apartar la vista de la pantalla. Es una situación bastante típica, pero debemos ser cautelosos. Dado su edad y estado, podrían surgir complicaciones. Irene asintió, preparándose mentalmente para la primera llamada del día. Los ataques al corazón en pacientes mayores no eran raros, pero siempre requerían atención especial y una rápida respuesta. ¿Lista?, preguntó el conductor, deteniéndose frente a un viejo edificio de ladrillo cubierto de yedra. Siempre lista, respondió Irene con brevedad y salió de la ambulancia. La señora Dixon, una frágil anciana con el cabello blanco como la nieve, estaba sentada en una silla junto a la ventana en su pequeño apartamento.
Su rostro estaba pálido, su respiración irregular y sus manos temblaban. Irene se acercó rápidamente a ella, y en ese momento todo lo demás desapareció, solo quedaban la paciente y su dolor. Hola, señora Dixon, me llamo Irene. Vamos a revisar todo ahora, ¿de acuerdo? Irene habló con voz suave y segura, tratando de no asustar a la anciana. La señora Dixon respiraba con dificultad, pero asintió, cerrando los ojos. Yo, no sé qué pasó, doctora, susurró ella, con una voz débil y apenas audible. Todo se ha dado vuelta. Mi corazón está latiendo demasiado rápido. No te preocupes, te ayudaremos, la tranquilizó Irene, haciendo una señal a Marshall. El paramédico tomó la presión arterial y realizó un electrocardiograma con cuidado. Los resultados confirmaron que la señora Dixon había tenido un ataque al corazón. Irene no perdió tiempo. Te llevaremos al hospital, allí te darán la ayuda necesaria, explicó con calma mientras ella y Marshall ayudaban a la anciana a transferirse a la camilla. La señora Dixon solo asintió, sus manos temblaban por la debilidad. No quiero ser una carga, susurró, apretando la mano de Irene. No eres una carga, respondió Irene con calidez. Estamos aquí para ayudar. Todo estará bien. La ambulancia, con las sirenas encendidas, llevó a la señora Dixon al departamento de cardiología, donde ya la esperaba un equipo de médicos. Irene sabía que ahora la vida de la anciana estaba en buenas manos, pero cada vez que dejaba a un paciente, le quedaba una ligera inquietud: ¿se había hecho todo lo posible? Primer caso del día, exitoso, dijo Marshall cuando volvieron a subirse al vehículo. Espero que todo esté bien con ella, dijo Irene, mirando el edificio del hospital mientras la ambulancia se alejaba. Siempre te preocupas por tus pacientes, observó Marshall, mirándola de reojo. ¿Y cómo no? Cada vez algo se queda en el corazón. Irene se encogió de hombros, volviendo a abrir la tableta para revisar la siguiente llamada. ¿Qué sigue?, preguntó el conductor, cambiando de marcha. Mujer de 30 años, quejándose de un dolor de cabeza intenso. Parece una migraña crónica, pero podría ser algo más serio, respondió Irene, revisando la dirección en el mapa. Entendido. Vamos, dijo el conductor, girando el volante. Su vehículo salió nuevamente a la calle y en unos minutos ya habían llegado a un edificio de apartamentos. Irene y Marshall subieron por las escaleras hasta el tercer piso, donde los recibió una mujer joven. Ella parecía cansada y exhausta, y sus ojos ya no podían soportar más el dolor. Doctora, su voz temblaba, y cubrió su rostro con la mano, claramente sufriendo de dolor de cabeza. Esta migraña no me deja vivir. No puedo más. Irene asintió, sintiendo inmediatamente su desesperación. Los dolores de cabeza, especialmente las migrañas, podían ser una verdadera tortura. Está bien, vamos a sentarnos, dijo Irene, ayudando a la mujer a sentarse en el sofá. Vamos a hacer una inyección para aliviar un poco el dolor. Pero necesitas consultar a un neurólogo. Estos síntomas podrían ser indicio de algo más serio. La mujer miró a Irene con gratitud y aflojó un poco el agarre en su cabeza. Lo sé, pero el trabajo y los niños. Todo se acumula y no encuentro tiempo para mí, dijo con esfuerzo. Irene le hizo la inyección y en unos minutos la mujer comenzó a respirar con más regularidad y su rostro se relajó un poco. Gracias, susurró ella, llevando la mano al pecho. Prometo que iré al médico. Eso es muy importante, dijo Irene mientras llenaba la documentación y se levantaba del sofá. Debes cuidar de ti misma, especialmente cuando se trata de tu salud. Cuando salieron del apartamento, Irene sintió que la tensión se aliviaba un poco. Parece que el día será ajetreado, observó Marshall cuando regresaron al vehículo. Como siempre, respondió Irene brevemente, revisando la tableta en busca de nuevas llamadas. Sin embargo, el despachador permanecía en silencio.
Irene entendió que era un raro momento de calma y finalmente podrían tomar un descanso. El equipo se detuvo en una pequeña cafetería cerca de su ruta. El conductor aparcó y todos salieron del vehículo. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó Irene, mirando a su alrededor. Creo que unos 20 minutos, si no hay una llamada urgente, respondió el conductor, revisando su reloj. Perfecto, entonces al menos podemos tomar un café, dijo Irene con una sonrisa, dirigiéndose a la puerta de la cafetería. Se sentaron en una mesa junto a la ventana, y Irene sintió de inmediato como su cuerpo comenzaba a relajarse. Después de varias horas de pie y trabajo intenso, ese pequeño lugar parecía un oasis de tranquilidad. Para mí, un espresso doble, como siempre, dijo Marshall, haciendo su pedido al camarero. Y para mí, un latte, añadió Irene, observando a los transeúntes por la ventana. El conductor, que estaba sentado cerca, suspiró y, sonriendo, dijo: ¿Cuánto más podemos aprovechar antes de que llegue otra llamada? Es una pregunta para la cual nadie tiene respuesta, respondió Irene con una sonrisa. Pero necesitamos aprovechar cada momento. Marshall se recostó en su silla y miró a Irene con una expresión seria. ¿A menudo piensas en cambiar de trabajo?, preguntó de repente. Irene lo miró sorprendida. ¿Por qué preguntas? Solo, sabes, a veces pienso cuánto más se puede soportar este estrés, respondió él, mirando su taza. Irene se puso a pensar. Estos pensamientos la habían asaltado en varias ocasiones, especialmente en momentos en los que sentía que el trabajo le estaba robando demasiado tiempo que podría estar dedicando a Evelyn. Hay días en los que realmente me pregunto si es momento de hacer un cambio. Pero, amo mi trabajo. Me da la sensación de que estoy haciendo algo importante. Y sé que Evelyn está orgullosa de lo que hago, aunque aún es demasiado pequeña para entenderlo. Marshall asintió, mirándola pensativamente. Bueno, sigamos salvando el mundo mientras podamos, dijo con una sonrisa. En ese momento, el teléfono de Irene vibró en su bolsillo. Miró la pantalla y vio que era un mensaje de Zack. Hola, ¿cómo estás? Espero que hayas tenido la oportunidad de descansar un poco, leyó en voz alta. Irene sonrió y respondió, todo como siempre, un día ajetreado. ¿Cómo estás tú? Dejó el teléfono cuando les trajeron los pedidos. El café estaba caliente y aromático, e Irene tomó el primer sorbo, sintiendo el calor de la bebida esparciéndose por su cuerpo. Era un momento de tranquilidad en medio del caos de su vida, y lo disfrutaba, sabiendo que tales momentos no siempre se presentan. Pero pronto, el despachador rompió su breve descanso con una nueva llamada. Brigada número 3, llamado. Hombre de 45 años, queja de fiebre alta y dificultad para respirar. La voz del despachador sonaba como siempre, tranquila, aunque sus palabras siempre llevaban consigo consecuencias preocupantes. Irene suspiró profundamente, dejó la taza sin terminar sobre la mesa y se levantó. Se acabó nuestra calma, dijo Marshall con una ligera sonrisa, levantándose detrás de ella. Como siempre, asintió Irene. Es hora de volver al trabajo. Salieron del café y se dirigieron al vehículo. El conductor ya estaba calentando el motor, listo para partir. Irene se sentó en el asiento delantero y abrió la tableta, revisando los datos del nuevo llamado. El paciente ha tenido fiebre alta y baja saturación durante varios días. Probablemente sea neumonía o algo similar, informó al equipo. Pero lo extraño es que no han buscado ayuda antes. Otra vez lo dejaron pasar, murmuró Marshall mientras se metía en el vehículo. A veces parece que la gente piensa que todo pasará por sí mismo. O temen que no pase, añadió Irene con seriedad. Vamos. La ambulancia, con la sirena encendida, se lanzó por las calles, adelantando el tráfico. El conductor maniobraba hábilmente entre los vehículos y en pocos minutos llegaron a una pequeña casa particular en las afueras de la ciudad. Irene sintió de inmediato la tensión en el aire,
las casas privadas siempre le causaban cierta preocupación. La gente aquí a menudo vive de manera aislada, a veces ignorando los síntomas y temiendo buscar ayuda. Salieron del vehículo y Irene se dirigió rápidamente a la puerta principal, golpeando varias veces. En unos segundos, la puerta se abrió y apareció una mujer pálida y demacrada de unos 40 años. Su rostro mostraba una profunda preocupación. «Oh, gracias a Dios que vinieron», susurró, haciendo un gesto invitador. «Pasen, está muy mal». Irene y Marshall entraron en la casa y fueron envueltos inmediatamente por una atmósfera densa de preocupación. En la esquina de la sala de estar, en el sofá, yacía un hombre, su piel estaba pálida, respiraba con dificultad y su rostro estaba cubierto de gotas de sudor. Irene evaluó rápidamente la situación y se acercó a él. «Hola, soy la doctora Irene Dedes», se presentó, colocando cuidadosamente la mano en su frente. Estaba caliente como un carbón al rojo vivo. «¿Qué le ha pasado?» El hombre se levantó un poco, pero enseguida gemió de debilidad y dolor. Desde hace varios días, fiebre, su voz era ronca y débil. Pensé que pasaría solo. ¿Varios días? Irene lo miró con desconfianza. ¿Por qué no buscó ayuda antes? Tiene una baja saturación y la fiebre claramente ha durado mucho tiempo. Antes de que el hombre pudiera responder, su esposa intervino. «Doctora, verá», ella apretó nerviosamente las manos. «Él tiene un gran miedo a los médicos. Es una fobia desde la infancia y no pude convencerlo de que llamara antes». Irene miró de la mujer al paciente. Eso lo explicaba todo, pero no aliviaba la situación. «Entiendo que el miedo puede ser muy fuerte», dijo suavemente. «Pero su condición es seria. Si hubiera venido antes, podríamos haber evitado complicaciones. Ahora tendremos que hospitalizarlo para determinar la causa de la enfermedad y comenzar el tratamiento lo antes posible». El hombre asintió, pero su mirada estaba llena de desesperación y miedo. Irene sintió cómo luchaba con sus temores, pero ya comprendía que no había otra salida. «Seremos cuidadosos», añadió ella, tratando de tranquilizarlo. «En el hospital recibirás atención y todo pasará más rápido de lo que piensas». «Está bien», finalmente exhaló él, cerrando los ojos por debilidad. «Marshall, prepara la camilla», dijo Irene brevemente, revisando nuevamente sus signos vitales. Marshall asintió y salió rápidamente de la habitación. Cuando regresó con la camilla, levantaron al hombre con cuidado y lo colocaron en la camilla. Todo el procedimiento tomó unos minutos y pronto se encontraban nuevamente en la ambulancia. «Vamos al departamento de terapia», le dijo Irene al conductor. «Su condición está estable, pero debemos estar alerta». El conductor asintió y el vehículo volvió a lanzarse por las calles de la ciudad. Cuando llegaron al departamento, Irene rápidamente llenó la documentación. El resto del día transcurrió al mismo ritmo, llamado tras llamado. Irene y su equipo trabajaron sin descanso, moviéndose de un paciente a otro, lidiando con enfermedades, lesiones y temores. Cuando finalmente terminó el turno, Irene se sentía completamente agotada. Se despidieron y Irene se subió al coche, dirigiéndose a casa. Sentía como cada fibra muscular en su cuerpo pedía descanso, pero los pensamientos sobre el hogar, sobre cómo Evelyn la esperaba, le daban fuerzas. Cuando finalmente llegó al apartamento, el silencio de la noche la envolvió como una manta. Finalmente, susurró Irene, cerrando la puerta detrás de ella. Evelyn ya estaba dormida en su cama y Irene pasó silenciosamente a su habitación, se sentó en el borde de la cama y besó a su hija en la mejilla. Estos pequeños momentos eran su salvación personal, su consuelo después de largos y agotadores días. Después de un turno agotador, Irene finalmente pudo descansar. Se despertó más tarde de lo habitual, pero la sensación de cansancio que la había acompañado en los últimos días finalmente comenzaba a desvanecerse. Evelyn ya corría por la casa, riendo y cantando una cancioncita para sí misma. Irene sonrió,
Ese sonido siempre le traía alivio, incluso después de los días más difíciles. Natalie, como siempre, había ayudado a Irene, pero ahora ya se estaba preparando para irse a casa. Al ver que Irene finalmente había descansado, decidió que era momento de darle tiempo para estar a solas con su hija. «Bueno, ¿has descansado un poco?», preguntó Natalie con una sonrisa mientras se ponía el abrigo. «Sí, finalmente. Gracias por tu ayuda, como siempre», respondió Irene, abrazando a su amiga. «No hay de qué, siempre estoy cerca», guiñó Natalie. Se despidieron y Natalie se fue, dejando a Irene y Evelyn solas. Irene miró cómo su amiga se alejaba, sintiendo cómo el silencio regresaba a la casa. Evelyn se acercó a ella, extendiendo su pequeña mano. «Mamá, ¿vamos al parque?», preguntó la niña, mirándola con una alegría genuina. «Claro, querida», sonrió Irene, agachándose para ajustar el cuello de la chaqueta de su hija. «Solo déjame prepararnos». En pocos minutos ya estaban listas para la caminata. Irene se puso su chaqueta cómoda, y Evelyn, radiante de alegría, salió corriendo primero al exterior, cantando para sí misma. La mañana estaba fresca pero soleada, lo que solo mejoraba el ánimo. Decidieron ir al parque cercano, que se había convertido casi en su segundo hogar. Allí solían pasear más a menudo, senderos familiares, bancos tranquilos y un área de juegos donde Evelyn disfrutaba jugar con otros niños. «Mamá, mira qué pájaro tan bonito», exclamó de repente Evelyn, señalando a un gorrión que saltaba por el sendero delante de ellas. «Sí, querida», sonrió Irene al mirar al pájaro. «Mira, va a volar hacia su nido para alimentar a sus crías». «Como tú», gritó alegremente Evelyn, acercándose a su madre y tomándola de la mano. «Sí, como yo», respondió Irene con ternura, inclinándose y besándola en la coronilla. Caminaron lentamente por la senda hasta llegar al área de juegos. Evelyn corrió directamente hacia los columpios y Irene se quedó a un lado, observando a su hija. Las risas infantiles resonaban en el parque y había algo tranquilizador en ese momento. Se sentó en el banco más cercano, disfrutando de un raro momento de calma. Apenas había sacado su teléfono para revisar los mensajes cuando sonó una llamada de Zack. Irene sonrió ligeramente al ver su nombre en la pantalla. «Hola, querida», sonó su voz familiar. «¿Cómo estás? ¿Cómo está la niña?». «Hola, Zack», respondió Irene, tratando de contener la emoción. «Estamos en el parque. Evelyn está jugando en el área de juegos y yo estoy disfrutando de este tranquilo momento. Pero, para ser sincera, estoy muy cansada. Necesito verte. Quiero estar en tus brazos y que estés cerca». Hablaba suavemente, pero su voz reflejaba una profunda fatiga. No había visto a su esposo en mucho tiempo y el trabajo agotador estaba haciendo mella. En ese instante, levantó la vista hacia el área de juegos y de repente sintió como su corazón se detenía. «Zack», su voz temblaba mientras miraba hacia el área de juegos. «No veo a Evelyn». «¿Qué quieres decir?». Zack se puso inmediatamente alerta, su voz se volvió seria. «No veo a Evelyn». Irene se levantó, sus ojos buscaban desesperadamente a su hija en el área de juegos. «Zack ha desaparecido». La pánico comenzó a apoderarse de su voz y cortó la llamada, dejando a su esposo en la línea. «Evelyn», gritó Irene, con el corazón latiéndole en el pecho como si intentara salir. «Evelyn, ¿dónde estás, cariño?». Se precipitó hacia los columpios, revisando cada rincón del área de juegos, observando cada detalle, cada arbusto y árbol. No había señales de su hija. El pánico crecía, como una ola arrastrando todos sus pensamientos. Irene no podía concentrarse, su respiración se volvió pesada y zumbaba en sus oídos. «Evelyn», gritaba de nuevo, mirando a su alrededor. «Evelyn, respóndeme». Los transeúntes comenzaron a mirar hacia los gritos de Irene,
algunos niños se detuvieron, observando con miedo a la mujer que corría por el parque buscando a su hija. Uno de los padres se acercó, su rostro mostraba preocupación. «Disculpe, ¿ha perdido a su hijo?», preguntó él, mirándola con compasión. «Sí. Mi hija, Evelyn, ella estaba aquí hace unos minutos y ahora no está». La voz de Irene temblaba y miró al hombre con desesperación. «¿No la ha visto?». «No, lamentablemente», respondió él, sacudiendo la cabeza. «Pero le ayudaremos a buscar». Sus palabras eran alentadoras, pero Irene no podía manejar la creciente desesperación. Siguió corriendo, revisando cada rincón del parque, cada detalle, pero no había señales de su hija. El tiempo pasaba dolorosamente lento. Parecía que habían pasado horas, aunque en realidad solo habían pasado unos minutos. Irene revisó todos los lugares posibles, el área de juegos, los senderos cercanos, los arbustos, pero Evelyn había desaparecido como si se hubiera evaporado. Sin opciones, tomó su teléfono y marcó el número de la policía. «Policía. ¿En qué puedo ayudarle?», respondió la voz del operador. «Por favor, ayúdenme». Irene intentaba mantener la calma, pero su voz temblaba traicioneramente. «Mi hija ha desaparecido. Estaba en el área de juegos del parque y ahora no está por ninguna parte». «¿Qué edad tiene su hija?», preguntó el operador con profesionalismo. «Tiene 3 años», susurró Irene, su corazón palpitando con ansiedad. «La he estado buscando durante varias horas, pero ha desaparecido. Enviaremos una patrulla de inmediato». «Manténgase en el lugar», respondió el operador con firmeza. «Describa cómo estaba vestida». Irene le dio al operador todos los detalles necesarios y pronto la línea se cortó. Sabía que la policía estaba en camino, pero eso no aliviaba su angustia. Irene volvió al área de juegos, esperando encontrar al menos alguna pista, algún detalle que pudiera ayudar. Poco después llegaron los coches de policía con las sirenas encendidas. Los patrulleros salieron de los vehículos y se acercaron a Irene de inmediato. ¿Llamó sobre la desaparición de un niño?, preguntó uno de ellos, un hombre alto con una expresión seria. «Sí, mi hija, Evelyn», Irene casi lloraba, mirando al oficial. «Desapareció hace unas horas». «No se preocupe, comenzaremos la búsqueda de inmediato», dijo él con confianza. «Necesitamos revisar el área y entrevistar a las personas que estaban en el parque. ¿Podría indicarnos con precisión el lugar donde la vio por última vez?». Irene asintió, señalando el lugar donde Evelyn jugaba en los columpios. Los policías empezaron a interrogar a los testigos y a registrar la zona, mientras Irene permanecía impotente a un lado, su corazón latiendo desbocado. Cada momento sin su hija parecía una eternidad. Volvió a tomar el teléfono y llamó a Zach. «¿Irene? ¿Qué pasó?». «No puede simplemente colgar la llamada». Se escuchó la voz preocupada de Zach. «Zach, yo. Evelyn ha desaparecido. Estaba en el área de juegos y ahora no está. La policía ya está buscando, pero no puedo». Irene comenzó a jadear, su voz temblaba de miedo. «Irene, cálmate», la voz de Zach era grave, pero transmitía seguridad. «Volaré a casa de inmediato. Estoy contigo, la encontraremos. Debes creer en ello». Irene asintió, aunque él no podía verla. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero intentaba mantener la calma. «Está bien. Creo», susurró ella. Pasaron varios días desde que Evelyn desapareció. Estos días parecían interminables para Irene, cada hora se alargaba como una eternidad. Las búsquedas no cesaban ni un minuto, la policía registraba todas las áreas cercanas, entrevistaba a testigos, ponía anuncios, pero nada daba resultados. Evelyn parecía haberse evaporado. Irene estaba sentada en la comisaría, sus manos temblaban y su mirada estaba fija en el vacío. Frente a ella, en una mesa, estaba el detective Honey,
un hombre de mediana edad con una expresión seria. Escuchaba pacientemente su declaración, anotando cada detalle. Les digo que no tengo enemigos, repetía nerviosa Irene, apretando un pañuelo en sus manos. Su voz temblaba de ansiedad e impotencia. Nadie me ha amenazado a mí ni a mi familia. Simplemente, no sé quién podría haber hecho esto. El detective Haney asintió, anotando sus palabras. Entendemos su situación, señora Davis, respondió él con calma. Pero necesitamos considerar todas las posibles hipótesis. Un niño no puede simplemente desaparecer. Continuaremos trabajando en su caso, pero debe mantenerse en contacto. Tan pronto como tengamos alguna información, nos pondremos en contacto con usted. Irene asintió en silencio, tratando de mantenerse al borde entre la histeria y la realidad. Estas palabras sonaban tan familiares, pero no había resultados detrás de ellas. Cada vez que la policía decía que estaba trabajando en el caso, algo dentro de ella se rompía. ¿Y qué debo hacer ahora? La voz de Irene temblaba, como si ya supiera la respuesta. ¿Solo esperar? ¿Quedarme en casa y esperar que regrese? El detective la miró con simpatía, pero su rostro permaneció imperturbable. Sí, señora Davis. Lo mejor ahora es que regrese a casa y descanse. Estamos haciendo todo lo posible para encontrar a su hija, pero puede llevar tiempo. Irene volvió a casa, donde la recibió Zack. Se acercó a ella de inmediato y la abrazó con fuerza, como solo él podía hacerlo. En sus brazos había consuelo, pero también dolor. Ambos permanecieron en silencio durante unos segundos, antes de que Irene no pudiera más y comenzara a llorar, abrazándose a su pecho. ¿Entiendes?, sollozó ella. Ya han pasado varios días y no hay resultados. Es como si se hubiera evaporado. Zack la abrazó más fuerte, aunque él también apenas se mantenía en pie. A él también le dolía, pero trataba de ser fuerte por ella. Irene, sé que es difícil. Ambos nos sentimos impotentes, pero, se detuvo, sin saber qué decir, cómo consolarla cuando él mismo no sabía cómo encontrar una salida a esta oscuridad. No puedo esperar más, Zack, sollozó Irene, secándose las lágrimas de su rostro. Natalie me ayudó a poner anuncios con su foto por toda la ciudad, pero nadie ha llamado, nadie la ha visto. ¿Cómo es posible? Zack se apartó un poco y la miró a los ojos. Haremos todo lo que podamos. Si es necesario, la buscaremos por nuestra cuenta. No voy a detenerme, Irene, su voz era firme, pero detrás de ello había un dolor indescriptible. Pasaron meses y Evelyn seguía sin ser encontrada. La vida de Irene se había convertido en una pesadilla interminable. Cada mañana comenzaba con la esperanza de que ese día trajera alguna noticia, pero la tarde terminaba invariablemente en decepción. La policía la había llamado varias veces a la comisaría para identificar a niños encontrados que, por la descripción, podrían ser Evelyn. Cada vez, Irene iba allí con una esperanza apagada en el corazón, esperando que de alguna manera fuera su hija. Pero cada vez se enfrentaba a la misma dura realidad, entre esos niños no estaba su pequeña. Pasaron varios años desde la desaparición de Evelyn. Irene no podía acostumbrarse a la vacuidad que quedó en su vida después de la desaparición de su hija. Parecía que cada día se vivía en vano, cada momento sin ella era un recordatorio doloroso de lo que una vez tuvo y ahora había perdido. Pero la vida, a pesar de todo, continuaba su curso. Las personas a su alrededor vivían, respiraban, reían, y Irene sabía que tarde o temprano tendría que volver a este mundo, al menos para no volverse loca. Regresó al trabajo. Se puso el uniforme nuevamente, se subió a la ambulancia y volvió a salvar vidas. Al principio parecía casi imposible, luchar con el dolor y fingir que la vida continúa. Pero, de manera extraña, el trabajo le ofrecía algo importante, la distracción de los pensamientos sobre la pérdida, llenando sus días con tareas que no dejaban espacio para el sufrimiento. Pronto todo se convirtió en rutina. Irene,
como antes, trabajaba hasta el agotamiento, tratando de ahogar el dolor, pero en los momentos en que estaba sola, una ola de recuerdos la abrumaba. Una noche, al regresar a casa después de un largo turno, Irene se sentó en la cama de Evelyn, abrazando su viejo peluche, un conejo con orejas desgastadas. «Mi niña», susurró, las lágrimas rodando por sus mejillas. «Creo que te encontraré». Estas palabras las decía cada día, como una oración, aunque dentro de ella ya no quedaba la fe que la sostuvo durante los primeros meses después de la desaparición de Evelyn. Al día siguiente, Irene salió para otro turno. Al subirse a la ambulancia, sintió que ese día sería especialmente difícil. La atormentaba una extraña sensación de inquietud, como si algo debiera ocurrir, pero no podía entender qué. Marsal, su compañero, lo notó de inmediato. «Señora Dedes, ¿aún sin novedades?», preguntó en voz baja cuando se dirigieron al primer llamado. Irene sacudió la cabeza, tratando de contener las lágrimas. «Todo sigue igual», susurró, sintiendo como el dolor volvía a arder en su pecho. «Pero estoy segura de que encontraré a mi niña. Debo creer en ello». Marsal asintió en silencio. Conocía a Irene desde hacía muchos años y había visto cómo su vida cambió después de la desaparición de Evelyn. No quería interrogarla, sabiendo que cualquier palabra en una situación como esta sería inútil. Se dirigían a atender a un paciente anciano con presión arterial alta, el señor Malone. Irene y Marshall lo conocían desde hacía tiempo, solía llamar a la ambulancia debido a sus problemas cardíacos. «Señor Malone», empezó Irene, apenas entrando en su casa, «acordamos que tomaría sus medicamentos regularmente. ¿Ha incumplido la pauta?». Malone, un anciano con un rostro cansado pero bondadoso, intentó sonreír, pero su sonrisa fue débil. «Sí, sé, doctora Dedes», dijo con voz ronca, «pero a veces se me olvida». «Lo hospitalizaremos», dijo Irene, revisándolo. «En el hospital le pondrán una vía intravenosa y todo mejorará». El señor Malone no discutió, su rostro mostraba conformidad. Marshall y el conductor lo trasladaron cuidadosamente a la camilla, mientras Irene seguía revisando sus signos. Cuando estaban subiendo al anciano a la ambulancia, el señor Malone de repente tomó la mano de Irene y la miró con una claridad sorprendente. «Niña, pronto tu dolor pasará», dijo en voz baja, y su voz sonaba como si fueran palabras que significaban algo más. Irene se quedó inmóvil. Las palabras del anciano la atravesaron como un rayo. Miró a Marshall, pero él solo se encogió de hombros, sin entender lo que había sucedido. Poco después, llegó una nueva llamada a su tablet. «¿Qué tenemos ahora?», preguntó Marshall, mirando la tablet. «Mujer con dolores abdominales agudos». «Hay que apresurarse», respondió brevemente Irene. Volvieron a acelerar por las calles de la ciudad. En esos momentos, Irene intentaba distraerse de sus pensamientos y se sumergía completamente en el trabajo. Pronto llegaron a la llamada. Era un antiguo edificio de apartamentos y tuvieron que subir al tercer piso. Cuando entraron en el apartamento, Irene reconoció el lugar de inmediato. Su corazón se contrajo por un momento. Era la misma mujer cuyo parto no había salido bien. Irene sintió un leve nerviosismo, pero se repuso. «Señora Newman», comenzó ella, revisando a la paciente, «¿cómo se siente?». La mujer sonrió débilmente, aunque su rostro mostraba dolor. «Todo duele, no sé qué es», susurró, agarrándose el abdomen. «Pediré a su esposo que recoja cosas para el hospital», dijo Irene, sin apartar la vista de la paciente. El esposo de la paciente, que estaba a un lado, asintió y se dirigió a otra habitación. En ese momento, Irene escuchó pasos de niños detrás de la puerta. Se volvió y, de repente, vio a una niña que entró corriendo en la habitación. Su corazón se detuvo. Era como un golpe de rayo, una descarga eléctrica que agudizó todos sus sentidos. Delante de ella estaba Evelyn. «Evelyn», susurró Irene, sus ojos se abrieron en shock.
No podía creer lo que veía. La niña parecía un poco mayor que el día en que desapareció, pero era ella, su propia hija. Irene se quedó paralizada, su respiración se aceleró. No podía moverse, no podía hablar, sus pensamientos estaban enredados. Mi niña, susurró de nuevo, sin poder contener las lágrimas. Evelyn también se quedó inmóvil, mirándola a Irene. En sus ojos se leía confusión, pero también algo familiar, algo que no podía expresar con palabras. En ese momento, se oyó un ruido detrás de ellos. El esposo de la paciente salió corriendo de la habitación con un cuchillo en las manos. «Es nuestra hija. No te la voy a entregar», gritó, agitando el cuchillo. Irene rápidamente tomó a Evelyn y la escondió detrás de sí, al mismo tiempo que presionaba el botón de emergencia en la tablet. Todo sucedía demasiado rápido, el hombre estaba claramente fuera de sí, sus movimientos eran inciertos pero peligrosos. «Cálmate», gritó Irene, tratando de mantener el equilibrio. «Ella es mi hija». Pero el hombre no escuchaba. En sus ojos solo había furia y desesperación. En ese momento, las puertas del apartamento se abrieron de par en par y entraron policías en la habitación. Rápidamente desarmaron al hombre, le pusieron las esposas y lo llevaron a la comisaría. Temblando, Irene abrazó a su hija. No podía creer que esto estuviera sucediendo realmente. Evelyn, mi niña, Irene no pudo contener las lágrimas, besaba el rostro de su hija, abrazándola. «Te he encontrado». Evelyn permaneció en silencio, pero sus manos abrazaban fuertemente el cuello de su madre, como si sintiera que era realmente su mamá, la misma que la había estado buscando durante tanto tiempo. Una vez que la situación se estabilizó, Irene regresó a la paciente. La mujer lloraba, pidiendo disculpas. «Perdone, por favor», dijo entre lágrimas. «Mi esposo enloqueció después de la pérdida de nuestro hijo. Trajo a esta niña y dijo que era la hija de una pariente. No sabía qué hacer». Irene solo asintió, tratando de manejar sus propias emociones. «Ahora no debe preocuparse», dijo ella, colocando la vía intravenosa a la paciente. «La llevaremos al hospital». Cuando terminaron de atender a la mujer en el departamento, Irene llamó de inmediato a Zach. «Zach», su voz temblaba. «Evelyn ha sido encontrada. Nuestra niña ha sido encontrada». «¿Qué?». La voz de Zach vaciló. «¿Estás segura? ¿Dónde estás?». «Voy para allá de inmediato». «Sí, querido, es ella», respondió Irene, conteniendo las lágrimas con dificultad. «Nuestra hija está de nuevo con nosotros». Por la noche, finalmente se reunieron en la mesa familiar al completo. Evelyn les contó a sus padres lo que había sucedido durante los años que pasó en otra familia. Irene y Zach la escucharon, sin creer que ese momento realmente había llegado. El calor del hogar familiar regresó a su casa y ahora sabían que nunca volverían a perderse. «Mamá, ¿has notado cómo he crecido?», preguntó Evelyn con una sonrisa. «Por supuesto que sí», respondió Irene, sonriendo a través de las lágrimas. «Te has convertido en una verdadera niña grande».